Buenas tardes amigos y bienvenidos a un nuevo video de Curiosidades Canal. En esta oportunidad venimos a traerles una nueva edición de datos sorprendentes que seguramente les conocían hace 5 minutos. Hoy presentaremos 10 datos asombrosos acerca del universo. Sin muchas más vueltas, comencemos. Número 1. Agujeros negros. Formados a raíz del colapso de estrellas 25 veces más grandes que el Sol, los agujeros negros son extremadamente misteriosos para la ciencia, ya que son una singularidad en el espacio, es decir, un punto de masa infinita y sin volumen, algo claramente difícil de racionalizar desde nuestra perspectiva. Al ser su densidad infinita, la gravedad que genera es extremadamente alta, tanto que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. Número 2. Existen galaxias con forma de anillo. Este es un tipo de galaxia muy extraño e inusual. Se calcula que aproximadamente un 0.001% de las galaxias en el universo tienen esta peculiar forma, las cuales se formarían cuando una galaxia mayor atraviesa una menor, lo que a raíz de los fenómenos gravitatorios hace que la pequeña se deforme, adquiriendo una forma de anillo. Número 3. Impactaremos con Andrómeda. Sí amigos, es un hecho. Nuestra galaxia y Andrómeda se acercan a una velocidad promedio de 350 km por segundo. Pero tranquilos, ya que a pesar de ser la galaxia más cercana a nosotros, está a 2.5 millones de años luz, por lo que aunque la velocidad parezca enorme, no impactaríamos hasta dentro de unos aproximadamente 5.000 millones de años. Número 4. Hemos descubierto un ínfimo porcentaje de los planetas de nuestra galaxia. Se han descubierto aproximadamente 4.300 exoplanetas, todos evidentemente dentro de nuestra galaxia. Puede parecer mucho, pero si tenemos en cuenta que en la misma existen potencialmente unas 100.000 millones de estrellas y que la mayoría de ellas tienen por lo menos un planeta orbitando a su alrededor, estamos extremadamente lejos de conocerlos a todos. De hecho amigos, se estima que hemos descubierto solamente el 0.0000043% de todos los planetas de la galaxia. Número 5. La ciencia halló 55 exoplanetas potencialmente habitables. De los aproximadamente 4.300 exoplanetas descubiertos hasta el momento, 55 son en teoría habitables. Por eso, teniendo en cuenta todos los que quedan por descubrir en nuestra galaxia y todos los que hay en las otras, es prácticamente imposible que estemos solos. Todo, entiendo, se reduce a una cuestión meramente estadística. ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Estamos solos? Los leo en los comentarios. Número 6. La edad del universo. Las últimas investigaciones conjeturan que el universo tiene una edad aproximada de 13.800 millones de años, momento en el que en teoría sucedió el Big Bang. A partir de ese momento, el universo mantiene una expansión acelerada, es decir, las galaxias cada vez se repelen más entre ellas, cosa que teniendo en cuenta la ley de la gravedad, solo se explica mediante la existencia de lo que se conoce como energía oscura, una fuerza contraria a la gravedad y que permitiría esta repulsión. Número 7. El nacimiento de las estrellas. Las nebulosas son nubes gigantescas formadas de gas y polvo, con tamaños que oscilan entre los 75 y 350 años luz. Debido a la acción de la gravedad y en un periodo de millones de años, estas partículas se condensan en un punto cada vez más denso y caliente. Cuando esta condensación alcanza unos 12 millones de grados centígrados, se inician las reacciones de fusión nuclear, lo que deriva en el nacimiento de una nueva estrella. Número 8. Viaje en el tiempo. De acuerdo a las leyes de la relatividad general, lo único constante es la velocidad de la luz. Todo lo demás depende del observador. Cuanto mayor sea la velocidad a la que se desplaza un cuerpo, menos tiempo pasa para este cuerpo respecto a los que no se mueven. Por lo tanto, viajar al futuro es técnicamente posible. De todos modos, esto solo es factible a velocidades inalcanzables para nuestra tecnología, como la velocidad de la luz. Por otro lado, las leyes de la física impiden los viajes al pasado. Número 9. ¿Cuánto tiempo le queda al Sol? El Sol es una enana amarilla. Tiene una esperanza de vida aproximada a unos 10.000 millones de años. Teniendo en cuenta que se formó hace 4.500 millones de años aproximadamente, todavía no va ni por la mitad de su existencia. Ahora bien amigos, cuando muera, la Tierra desaparecerá con él, ya que antes de que la estrella se convierta en una enana blanca, aumentará su tamaño atrayéndonos y haciéndonos parte de él. Sin duda, un trágico final. Número 10. En Venus, un día dura más que un año.
Venus es el planeta con la rotación más lenta del sistema solar. Rota tan despacio que tarda más en girar sobre su eje que en dar una vuelta alrededor del Sol. Es decir, su día es más largo que su año. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre pueden ayudarnos dándole al botón de me gusta, compartiendo y suscribiéndose a la página para estar a la espera de los nuevos videos semanales que seguiremos subiendo. Hasta la próxima, los saluda Curiosidades Canal.